Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver otro ejercicio del curso de Circuitos Eléctricos 1, que vino en la segunda práctica calificada del ciclo 2024-1, perteneciente a la pregunta número 1. El ejercicio nos dice pues que debemos determinar la corriente que circulará si entre el punto X e Y se cambia por una resistencia de 41, sabiendo que por la resistencia de 28 circula una corriente de 6 amperes. A ver, nosotros podemos observar aquí dos cuadripolos, correcto. El primer cuadripolo y el segundo cuadripolo. Observamos que la asociación de cuadripolos que se da aquí, pues es una asociación en serie. Por consecuencia, si nosotros tenemos cuadripolos en serie, podemos reemplazar ello por un equivalente. Y el equivalente de los cuadripolos en serie es tal que va a ser o sea que los parámetros del cuadripolo equivalente va a ser la suma matricial de los parámetros R de ambos cuadripolos. Es decir, que la idea está pues en determinar los parámetros R del primer cuadripolo y los parámetros R del segundo cuadripolo, y la suma de este pues nos dará los parámetros R del cuadripolo equivalente. Listo. Como consecuencia, vamos a obtener pues, ¿no? los parámetros R del cuadripolo equivalente. Listo. Ahora, una vez obtenida esto, nosotros podemos aplicar el concepto del circuito compensador y en base a ello, pues, hallar conforme a las ecuaciones que se logren determinar la corriente que circula por la resistencia de 41. Como dijimos, nosotros pues vamos a analizar conforme al modelo de parámetros R. Por tanto, aquí definimos el modelo y los valores a determinar en base a los puntos que se tienen que desarrollar, ¿no? Haciendo la corriente I1 igual a cero y haciendo la corriente I2 igual a cero. Listo. A ver, aquí se observa el primer cuadripolo. Listo. Entonces, en base a ello, tenemos que determinar los parámetros R. Y para ello ya he dibujado aquí pues el cuadripolo. A ver, para la primera condición o para el primer punto donde se tiene que I1 tiene que ser igual a cero, se va a tener que, se va a tener aquí los siguientes puntos. Correcto. A ver, si I1 es igual a cero, por aquí no circula corriente y por este punto tampoco. Entonces la tensión V1 pasaría esta en pues la resistencia de 1000. Correcto. Ahora, un punto que debemos tener en cuenta es que como nosotros estamos analizando los parámetros R, dentro de los parámetros R nosotros tenemos como variables del tipo independientes a las corrientes. Como consecuencia nosotros podemos modificar las corrientes de la manera más adecuada para poder dar solución pues al ejercicio. Y ahora, esta modificación que se le va a hacer pues a las corrientes nos va a ser útil, puesto que los valores de R11, R12, R21 y R22 que queremos calcular pues son divisiones entre las respuestas y pues las variables que nosotros estamos modificando, ¿no? Como consecuencia, al ser pues los elementos de aquí lineales, si nosotros modificamos una de estas variables, pues las respuestas se van a ver modificadas de manera proporcional a dicha alteración que se le está dando, y al ser divisiones, pues los valores no se van a ver afectados y vamos a obtener lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, si es así, como dijimos que nosotros podemos modificar las corrientes, yo puedo aquí pues cambiar ello por una fuente de corriente, o puedo poner aquí una fuente de corriente del valor que crea conveniente. Por ejemplo, le voy a poner de un valor de 5 amperes y obviamente la tensión pues se mantiene, ¿no? La tensión sí no varía. Correcto. A ver. Entonces, para el lado izquierdo, ¿qué ecuación podemos obtener? La ecuación que se tiene es que la tensión V1 va a ser igual a 1000 por 10 elevado a la menos 5 por V2. Esto es equivalente a decir 10 elevado a la menos 2 por V2. Primera ecuación. De la segunda ecuación, ¿qué podemos obtener? Mira, si nos damos cuenta, si nosotros vamos de este punto a este punto, ¿qué observamos? Una caída de tensión en V2. Por lo tanto, tenemos menos V2 va a ser igual a 10 por 10 al cubo, 10 a la 4, multiplicado por la corriente que circula, que va a ser menos I2, sumado más la subida de tensión de V1. Correcto. Y finalmente la tercera ecuación, pues es que I2 va a ser igual a 5. Ahora podemos resolver esto haciendo uso pues del MATLAB.
¿Listo? Para hacerlo de manera mucho más rápida, ¿no? Definamos aquí nuestras variables I1, V2 y I2, ¿correcto? Definamos la ecuación 1 que nos dice que V1 es igual a 10 elevado a la menos 2 por V2, así es. Luego tenemos la ecuación 2 que es menos V2 igual a 10 elevado a la 4 por menos I2, ¿correcto? Más 100 por V1. Así es, y finalmente tenemos la ecuación 3 donde se dice que I2 es igual a 100. Entonces, dando solución a ello, tenemos lo siguiente. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Y aquí tenemos los valores que deseamos calcular. A ver, verifiquemos que están bien escritas las ecuaciones. Al parecer, sí lo están, correcto. Entonces los valores obtenidos aquí son los siguientes. Así es. Entonces los valores aquí obtenidos son los siguientes. Y para el caso donde la corriente I1 es igual a cero, pues nosotros determinamos R12 y R22. Correcto. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que R12 es igual a la tensión 1, que es 250, dividido sobre 5. Y esto nos da como valor 50. Luego tenemos R22, que es la tensión 2, que es 25 seguido de 3 ceros, dividido sobre 50, ¿no? Perdón, dividido sobre 5, y esto es igual a 5000. ¿Listo? Por tanto, ya tenemos el valor de R1 y R22. Ahora, para la segunda condición, donde I2 tiene que ser necesariamente igual a cero, vamos a tener algo similar. Así es. Vamos a tener pues algo similar. Y lo que se tiene es aquí lo siguiente. Así es. Si I2 es igual a cero, pues podemos concluir que por aquí no circula corriente, por aquí tampoco, pero que la tensión V2, pues pasaría a estar en este punto. Listo. Entonces, como dijimos anteriormente, podemos aquí colocar una fuente de corriente del valor que nosotros deseemos y pues los valores que vamos a hallar no se verán afectados, ¿no? No se van a ver afectados. Correcto, entonces aquí definamos nosotros una fuente de corriente que es I1 igual a 5, correcto, y aquí la tensión que es pues V1. Así es. A ver, puntos a analizar. Correcto. El primer punto que vamos a tener es en el lado derecho. Observamos que tenemos una fuente dependiente, y aquí tenemos la tensión V2, están en polaridades distintas, entonces podemos concluir que 100 veces V va a ser igual a menos V2, así es. Si nos vamos ahora al lado izquierdo, podemos analizar en la resistencia de 1000, cuya tensión es V1, entonces tenemos que V1 va a ser igual a 1000 por I1 más la corriente generada por la fuerza, perdón, por la fuente de tensión de corriente dependiente, ¿no? Por V2, así es. Y finalmente faltaría determinar pues una ecuación donde tenemos que I1 pues va a ser igual a 5. Ahí está. Igual del mismo modo, no recurrimos al MATLAB para dar solución rápida a estos valores. Definimos entonces nuestras variables V1, V2 y I1. Correcto, y aquí tenemos ecuación 1, que es 100 por V1 va a ser igual a menos V2. Ecuación 2 tenemos que V1 es igual a 1000 por I1 más 10 elevado a la menos 5 por V2. Correcto, y luego tenemos ecuación 3 que es I1 elevado a la 5. Así es. Definamos aquí nuestras ecuaciones y aquí va I1. Listo, entonces los valores obtenidos aquí pues son los siguientes. Así es. Listo. Entonces los valores aquí obtenidos son los siguientes. Y cuando la corriente I2 es igual a cero, nosotros ¿qué podemos determinar? Podemos determinar R11. Y R11 es V1, que es 2500, dividido sobre I1, pero I1 es 5. Esto es igual a 500. También se puede determinar R21,
que es V2. V2 es el valor de 25 seguido de 4 ceros dividido sobre 5. Este es igual a 5 por 10 elevado a la 4. Correcto. Entonces ya hemos determinado los parámetros R del primer cuadripolo. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Por tanto, podemos concluir que los parámetros R del primer cuadripolo van a ser pues los siguientes. Van a ser los siguientes. A ver, tenemos R11 500, R12 50, R22, no, perdón, R21 menos 5 por 10 elevado a la 4 y R22 5 por 10 al cubo que es igual a 5. Listo. Entonces son los parámetros R pues para el primer cuadripolo. Listo. Ahora analicemos el segundo cuadripolo. El segundo cuadripolo también ya lo tengo dibujado aquí para poder facilitar el análisis. Correcto. A ver. Del mismo modo, procedemos al igual que el otro. Para el primer punto, para cuando la corriente I1 es igual a cero, ¿qué es lo que vamos a tener? Así es, cuando la corriente I1 es igual a cero, vamos a tener lo siguiente. A ver, por aquí pues no circula corriente, por aquí tampoco, pero la tensión V1 pasaría a estar pues en la resistencia de 25. Correcto. Movemos un poco por aquí y listo. Ya, como dijimos, podemos definir aquí pues una fuente de corriente y no habría problema alguno, ujú, del valor que nosotros deseamos. Yo le voy a seguir definiendo con un valor de 5 y 2 igual a 5 y aquí una tensión de más menos V2. Correcto, ya. Planteemos ecuaciones. A ver, yo voy a definir aquí unas ecuaciones de malla. Voy a definir la primera que le voy a llamar I2. Va a ser del mismo valor, está en el mismo sentido. Y aquí voy a definir otra que le voy a llamar I0. Tenemos cuatro variables, necesariamente tiene que haber cuatro ecuaciones, ¿no? Correcto, entonces definamos la primera ecuación en la del lado izquierdo, en la malla del lado izquierdo. Tenemos 25 menos I0 más 1.5 V1 más 20 menos I0 menos I2 igual a 0. 25 menos I0, 1.5 V1, 20 menos I0 menos I2. Correcto. Ahora, también podemos definir una ecuación más aquí, con la tensión V1. Ahora notamos que la corriente I sub 0 va de menos a más. Está yendo pues en sentido contrario. Por tanto, menos V1 va a ser igual a 25 por I sub 0. Correcto. Ahora también podemos nosotros definir una ecuación más solo en la resistencia de 20. ¿Por qué? Porque observamos que la tensión en la resistencia de 20, ¿cuánto es? V2, ¿no? Positivo, negativo. Y pues aquí sí la corriente va de más a menos. Entonces es una ecuación en positiva, ¿no? Tenemos que V2 va a ser igual a 20 de I0 más I2. Y finalmente la cuarta ecuación, pues es que la corriente I2 tiene que ser necesariamente igual a 5. Así es, listo. Igual, vamos al MATLAB para dar una solución rápida. Así es, para darle una solución rápida, definamos nuestras variables I0 y 2, V1 y V2. Definamos la primera ecuación, tenemos 25 por menos I0, así es, más 1.5 por V1 más 20 por menos I sub 0 menos I sub 2 igual a 0. Luego tenemos aquí la ecuación 2 que es menos V1 por 25 por I sub 0, correcto. Luego tenemos aquí la ecuación 3 que es V2 por 20 por I sub 0 más I sub 2. Y finalmente acá tenemos la ecuación 4 que es I sub 2 igual a 5. Verifiquemos si hemos escrito bien las ecuaciones. A ver, al parecer sí está todo bien. Listo, demos entonces solución. Demos solución a ello de aquí y podemos hacerlo de esta forma. Aquí definimos la ecuación 4 y aquí agregamos I2 y esto lo reemplazamos por I0. Listo. Entonces los valores obtenidos son los siguientes. Correcto.
Ahí está. Estos de aquí pues son los valores obtenidos. Por tanto, ¿qué podemos hallar de aquí, no? ¿Qué es lo que podemos obtener de aquí? Listo. Ahora, de ello podemos nosotros obtener ¿qué valores? A ver, cuando I1 es igual a cero, podemos obtener R12. R12 es V1, que es 1000 sobre 33 dividido sobre I2. I2 es 5. Correcto. Listo. Quinta, quinta, 200, o sea, tenemos 200 sobre 33. Correcto. R12. También podemos obtener R22, ¿no? Que es V2, que salió 2500 sobre 33 entre I2, que también es igual al valor de 5, ¿no? Quinta, quinta, 500 sobre 30. ¿Correcto? Ya, ahora vamos para el segundo punto. Cuando I2 es igual a cero. Vamos para el segundo punto. Para I2 igual a cero. Así es. Cuando I2 vale igual a cero, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, vamos a tener aquí pues lo siguiente. Si I2 es igual a cero, por aquí no circula corriente, por aquí tampoco, pero la tensión V2 pues se va a ver manifestada en la resistencia de 20. Correcto, aquí tenemos aquí pues más menos V12. Y como dijimos, aquí voy a colocar una fuente de corriente del valor que crea conveniente, pero yo seguiré colocándole pues de un valor de 5. Y aquí pues va la tensión más menos V1. Correcto, más menos V1. Listo, definamos algunas corrientes de malla. Aquí voy a definir la corriente del tipo I1 y aquí voy a definir una corriente del tipo I sub 0. Listo. Planteemos ecuaciones. Tenemos cuatro variables, tiene que haber pues cuatro ecuaciones. A ver, una primera ecuación que se tiene es que I1 es igual a 5, correcto. Otra ecuación que se tiene es lo siguiente. Mira, si yo voy de este punto a este punto, qué es lo que vamos a presenciar? Una caída de tensión en V1. Por lo tanto, tenemos menos V1 va a ser igual a 10 menos I1 más 25 menos I1 más I sub 0. Correcto. Ahora, otra ecuación más. En el lado derecho podemos obtener una ecuación ya claramente de malla. Sería 25 menos I sub 0 más I sub 1 más 1.25, 1 más 20 menos I sub 0 igual a 0. A ver, 25 menos I sub 0 más I sub 1 más 1.25 V sub 1 más 20 menos I sub 0. Correcto. Pero también podemos obtener aquí otra ecuación más, haciendo uso pues de la tensión de V2. Y tenemos que la tensión de V2 va a ser igual a 20 por I sub 0. ¿Claro? Eso es todo. A ver, verifiquemos las ecuaciones, si estamos en lo correcto. A ver, tenemos aquí, así es. 20 en sub 0, v sub 0 es igual a 20. Sí, está bien. Está bien las ecuaciones. Entonces vayamos al MATLAB, igual, para dar una solución rápida a estos valores. Listo. Definamos entonces nuestras variables I1, I0, V1, V2. Correcto. Definamos la primera ecuación que es I1 igual a 5. Definamos la segunda ecuación que es 10 por menos I1 más 25 por menos I1 más I sub 0. Definamos la ecuación 3, sería 25 por menos I sub 0 más I sub 1 más 1.5 por V1 más 20 por menos I sub 0 igual a 0. Y definamos finalmente la ecuación 4 que es V0 igual a 20 por I sub 0. Listo. Ahora verifiquemos si están bien las ecuaciones. Al parecer sí están bien. Listo, entonces usemos
Ya esta expresión de aquí para dar solución final, a ver, es I1, correcto. Aquí es I1. Listo. Con ello hemos obtenido los siguientes valores. Gracias. Hemos obtenido los siguientes valores, correcto. Y pues con ello podemos obtener lo siguiente. Ah, listo. Con ello podemos obtener aquí. Por lo tanto tenemos, a ver, para I2 igual a 0. R11 es V1, que es 1900 sobre 33 dividido sobre I1, que es igual al valor de 5. Bueno, dividiendo 1900 entre 5 tenemos que es igual a 380 sobre 33. Así es. Luego tenemos el valor también de R21, que es igual a V2, que es 3100 sobre 33 dividido entre I1, que es igual a 5. Nos da como valor 620 dividido sobre 30. Por lo tanto, ¿qué estamos obteniendo? Por lo tanto, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo, por lo tanto, que los parámetros R del segundo cuadripolo van a ser pues los siguientes valores. A ver, los parámetros R del segundo cuadripolo van a ser los siguientes valores. R11, 380 sobre 33. R12, 200 sobre 33. R21, 620 sobre 33 y finalmente R22 que es 500 sobre 33. 500 sobre 33. Correcto. Ahora, como dijimos, una vez obtenida el valor de los parámetros R, el cuadripolo equivalente tendrá como parámetros R la suma matricial de ambos. Correcto. Por lo tanto, ¿qué podemos obtener? Que los parámetros R del cuadripolo equivalente pues es la suma matricial de de los parámetros de ambos cuadripolos. Entonces, entonces va a ser lo siguiente. Va a ser la suma de ambas matrices. Así es. A ver, listo. Ujú. Definamos entonces aquí la suma de ambas matrices. Correcto. Para ello vamos a ir a MATLAB para que nos sume pues estas matrices. Correcto. Y definamos aquí pues la matriz A. Y vamos a definirla como 550 menos 5 por 10 elevado a la 4. Correcto. Y finalmente 5 por 10 elevado al cubo. A ver, verifiquemos si está bien. 550 menos 5 por 10 a la 4 es 5 por 10 elevado al cubo. ¿Correcto? Luego definamos la matriz B. La matriz B va a ser igual a 380 sobre 33, 200 sobre 33, 620 sobre 33 y 500 sobre 33. 380 sobre 33, 200 sobre 33, 620 sobre 33 y 500 sobre 33. Correcto. Por tanto, la matriz C va a ser la suma de A más B. Y con ello, pues obtenemos aquí los siguientes valores, ¿no? Claro, es 10 con un 10 elevado a la 4 nos expresa. Correcto. A ver, por aquí se tuvo, aquí está. Así es. Sí, por un 10 elevado a la 4. Ah,
Listo. Entonces, como valores de aquí, pues estamos obteniendo lo siguiente. Tenemos que la matriz resultante va a ser igual a ver, 10 a la 4 multiplicado por 0,0512. Eso es igual a 512. Luego tenemos aquí 10 a la 4 multiplicado por 0.000056. Tenemos aproximadamente aquí pues un valor de 56. Así es, un valor de 56. Y aquí tenemos menos 49981 por 10 elevado a la 4 nos da un valor de menos 409,981. Y finalmente aquí tenemos 0.5015 por 10 elevado a la 4 que nos da un valor de 515. A ver, ¿sí? ¿Listo? Pues esos son los valores que nos está dando el valor de los parámetros R. Correcto, listo. Entonces, una vez haber obtenido, ¿no? Los valores dentro de R, que es el equivalente, podemos aplicar ya ahora el- los conceptos del circuito compensador. Listo. Entonces, apliquemos ahora los conceptos del circuito compensador. Así es. Listo. Entonces, dibujemos. Aquí, entonces, pues dibujemos lo que vamos a tener. A ver, para recordar, para aplicar el teorema del circuito compensador o conceptos del circuito compensador, debemos recordar que si nosotros tenemos aquí una red, ujú, una red, correcto, conectada pues aquí a una resistencia de carga, vamos a ponerle R, tal que esta pues sea una red del tipo activa, ¿no? Ujú. Entonces, sea así, una red y aquí colocada pues una resistencia. Ujú. Nosotros podemos pues de esta red eléctrica que tiene que ser necesariamente pues activa, ujú, una red del tipo activa, es decir que en su interior pues contenga fuentes del tipo independientes, así es, fuente del tipo independientes. Nosotros podemos reemplazar esta de aquí por un equivalente. Toda esta red de aquí por un equivalente. Tal que el equivalente va a ser pues un voltaje de Thevenin, voltaje de Thevenin en serie con una resistencia, con su resistencia equivalente y añadida a esta pues R, la resistencia R. Correcto. Añadida a esta pues la resistencia R. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aquí pues concluir? Mira, si por aquí está circulando una corriente del tipo I1, tenemos entonces que el voltaje de Thevenin va a ser igual a la resistencia equivalente más R multiplicado por I1. Pero ahora, ¿qué pasaría si tenemos siendo la misma red, ¿no? Se va a tener obviamente el mismo voltaje de Thevenin y la misma resistencia equivalente, pero ahora R se incrementa pues en un delta de R. Correcto. Entonces tenemos, obviamente por aquí va a circular una corriente del tipo I2. Entonces tenemos que el voltaje de Thevenin ahora va a ser la suma de la resistencia equivalente más R más un delta de R por I2. Listo. Llamemos a esta entonces ecuación alfa y llamemos a esta de aquí ecuación beta. Correcto. Si tenemos ello, nosotros podemos despejar de la primera I1, la corriente I1, que sería el voltaje de Thevenin dividido sobre la resistencia equivalente más R. Pero también podemos despejar del siguiente punto la corriente I2, que va a ser igual al voltaje de Thevenin, así es,
dividido sobre la resistencia equivalente más R más delta de R. Correcto. Ahora, podemos nosotros restar, ¿no? La corriente I1 menos la corriente I2. Restando, ¿qué tenemos? El voltaje de Thevenin por delta de R dividido sobre el producto de la resistencia equivalente más R de la resistencia equivalente más R más delta de R. Pero nosotros podemos aquí notar algo. Mira, podemos notar ello. Podemos notar que el voltaje de Thevenin dividido sobre la resistencia equivalente R más delta de R, ¿qué viene a ser? Esa viene a ser la corriente del tipo, pues, I2. Entonces, esto de aquí, pues, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a I2 multiplicado por delta de R dividido sobre la resistencia equivalente I más R. Entonces, ahora el trabajo, ¿en quién está? ¿O en quién se centra? En calcular la resistencia equivalente. ¿Y cómo nosotros calculamos la resistencia equivalente? Sea este de aquí, pues el punto X y el punto Y. ¿Se acuerdan? Se calcula la resistencia equivalente entre el punto X e Y viendo a la red de forma pasiva. Ya no activa, sino de forma pasiva. ¿Cómo así? Convirtiendo pues las fuentes del tipo independientes en cero. Fuentes de voltaje se cortocircuitan y fuentes de corriente se dejan en circuito abierto. Entonces, esta es pues la idea que vamos a seguir o vamos a desarrollar. Correcto. A ver. Entonces, como nosotros ya hemos calculado el cuadripolo equivalente, y aquí pues vamos a escribir nuestro cuadripolo del tipo equivalente. Mira, podemos aquí escribir nuestro cuadripolo equivalente, cuyos parámetros son 512, 56, menos 49981, 515, correcto, 515, o perdón, 5015, y aquí nosotros tenemos la resistencia de 28, ¿sí es? Luego, aquí tenemos una fuente de voltaje E1 de un valor desconocido que para calcular la corriente, pues no es necesario saberla como tal. V1, I1, V2 y más menos. Ahí está, correcto. Entonces apliquemos pues el concepto del circuito compensador. A ver, nosotros vamos a aplicar el concepto del circuito compensador entre los puntos X e Y. ¿Por qué? Porque es la resistencia de 28 la que nosotros queremos pues modificar. Entonces, a ver, la idea se centra en solo calcular ya la resistencia equivalente, ya no un voltaje de Thevenin. Pero para calcular la resistencia equivalente, ¿cómo se calcula? Viendo a la red desde los puntos X e Y de forma pasiva. ¿Y en qué consiste verla de forma pasiva? Pues hacer cero cada una de las fuentes del tipo independientes. A ver, en el cuadripolo nosotros podemos notar que el cuadripolo viene pues de un equivalente de ambos cuadripolos y ambos cuadripolos pues está compuesto por fuentes del tipo dependientes. Y nosotros sabemos que fuentes dependientes nos hacen cero, así es que no nos hacemos ningún problema en cómo esté la distribución de fuentes dependientes dentro del cuadripolo equivalente. Pero aquí sí, en el lado izquierdo, ¿no? Porque en el lado izquierdo, ¿qué notamos? Que tenemos aquí una fuente de voltaje independiente de un valor que no sabemos. Pero como nosotros queremos calcular la resistencia equivalente, pues no es necesario saber el valor, porque esta de aquí se hace cero, es decir, se cortocircuita. Así es. Cortocircuitando esta fuente nos estaría quedando así. Nos estaría quedando así. Correcto, nos estaría quedando así. Y nosotros pues necesitamos calcular la resistencia equivalente entre X y Y. Correcto. La resistencia equivalente entre X y Y. Ahora, ¿cómo podemos calcular esta resistencia equivalente? Nosotros, aplicando ya métodos ya conocidos, podemos pues definir aquí una fuente de voltaje o una fuente de corriente y dividirlo, pues, si es fuente de voltaje entre la corriente que circula y si es fuente de corriente, calcular el voltaje que hay entre X y dividirlo, pues, entre la corriente que estamos poniendo. Ahora, para este caso, vamos a colocar aquí, pues, una fuente
de corriente de un valor que ya le he estado dando o he estado colocando varias veces, de 5. Una fuente de corriente de 5. Entonces, la resistencia equivalente a qué va a ser igual? Va a ser igual a calcular el voltaje V2, porque es el voltaje en que se encuentra XY, y dividirlo entre 5. Y con ello ya tenemos pues la resistencia equivalente. Listo. A ver, primero nosotros podemos definir las ecuaciones del modelo de parámetros R. Así es. Definiendo estas ecuaciones tenemos que, primero, V1 es igual a 512 por I1 más 56 por I2. Luego tenemos V2 igual a menos 44981 por I1 más 5015 por I2. Listo. Esas son las ecuaciones del modelo de parámetros R. Pero nosotros podemos definir también aquí una ecuación. ¿Y cuál sería la ecuación? Ahí pues sería 11 menos I1 menos V1 igual a 0. Correcto. Ahora, también podemos definir aquí otra ecuación, ¿sí? Donde tenemos que I2 es igual a 5. Correcto. I2 es igual a 5. Ya está. Tenemos cuatro variables, cuatro ecuaciones, pues ya podemos dar solución. Igual, recurrimos a MATLAB para dar solución a este problema. Entonces, definimos nuestras variables. Tenemos V1, V2, I1 y I2. Correcto. Ecuación 1, ¿qué tenemos? Que V1 es igual a 512 por I1 más 56 por I2. Correcto. Luego tenemos ecuación 2, V2 igual a menos 49981 por I1 más 5015 por I2. Luego tenemos ecuación 3 igual a 11 por menos I1 menos V1 igual a 0. Luego tenemos aquí ecuación 4 que es I2 igual a 5. ¿Listo? Entonces, para dar solución podemos copiar ello y aquí tendríamos V2. Listo. A ver, verifiquemos que las ecuaciones están bien escritas. Al parecer sí lo están. A ver, a ver, a ver. Sí, sí está. Listo. Entonces obtuvimos aquí los siguientes valores. Listo. A ver dónde se añadió. Aquí está. Entonces, correcto. Entonces aquí pues tenemos lo que deseamos hallar. A ver, como dijimos, la resistencia equivalente es la división de V2, que es 27108905 dividido sobre 523 por 5. A ver, esto es igual a decir, a ver, podemos dividir esto usando la calculadora. A ver, es igual a un valor, dice, de 51, 40 y tantos. A ver, aquí lo tenemos, correcto. Así es. Entonces aquí tenemos estos valores, este valor. Ujú. Listo. Tenemos entonces esto de aquí dividido sobre el valor de 5. Usando ya aquí la calculadora tenemos 5833.470 dividido sobre 5. Tenemos un valor aproximado de 10.366,694 de nuestra resistencia equivalente. Así es. Ahora ya simplemente usemos la ecuación que hemos obtenido del circuito compensador, ¿no? Esta de aquí pues es la del circuito compensador. Así es, la del circuito compensador. ¿Y qué tenemos? A ver, I1. I1 corresponde a la corriente cuando tenemos la resistencia inicial. Y nos dice que cuando tenemos la resistencia inicial circula una corriente de 6 amperes. Entonces tenemos
vamos a poner aquí, del circuito compensador, del circuito compensador, tenemos I1, 6, I2 es cuando se incrementa a 41, ¿no? La variable. X igual a I2, la variable. Delta de R, la variación. ¿En cuánto se está incrementando? Sería pues 41 menos 28, ¿no? Que eso nos da un valor de 13. Así es. Se está incrementando pues en 13, ¿correcto? Dividido sobre la resistencia equivalente que es 10, 36,694 más R que es un valor de 28. Listo. De aquí entonces tenemos 13 sobre 10, 366.694 más 28. Tenemos 6 menos x igual a 1.2506 por 10 elevado a la menos 3x, ¿correcto? Entonces tenemos aquí x por 1 más 1.2506 por 10 elevado a la menos 3. Por tanto, x va a ser 6 dividido sobre 1 más 1.2506 por 10 elevado a la menos 3. Y esto pues nos da un valor de 1 más 1.2506 por 10 elevado a la menos 3. Nos da pues un valor de 5,9925 amperes aproximadamente. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir pues que la corriente que circulará cuando se reemplaza por una resistencia de 41 asciende a un valor, o bueno, en este caso desciende, ¿no? A un valor de 59,25 amperes, existiendo pues una reducción o una variación entre 6 menos 5,9925 de 6 menos 5,9925, entonces está variando en aproximadamente 0,0075 amperes. Correcto. Entonces con ello estamos dando como respuesta final a lo que el ejercicio pues nos pedía. Correcto.